Dios te bendiga. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Te quiero preguntar, ¿te sucede que comienzas a orar o a hablar con Dios y terminas pensando en otra cosa? ¿Te sucede que te pones a orar y tu mente comienza a viajar en varias direcciones? ¿Comienzas a orar y sientes que tu mente está cargada? ¿Eres de aquellos que comienzan a orar y no se pueden concentrar? La oración tiene muchos enemigos, las distracciones, los afanes y muchas veces el cansancio. Pero si hay algo que todo el que ora ha vivido, es la desconcentración al momento de orar. Creo que a todos nos ha pasado que comenzamos a orar y terminamos pensando en cosas ajenas a nuestra conversación con Dios. Podemos decir que es hasta normal que nos pase una y otra vez. Pero si nos pasa muy a menudo que no nos podemos concentrar en la oración y nuestra mente comienza a divagar, debemos prestarle atención y hacer algo al respecto para que esta no sea la constante en nuestra vida. Existen varias razones y motivos por los que nos cuesta concentrarnos al momento de orar, tener esa oración fluida que tanto queremos y disfrutar ese momento. Las cosas que no nos dejan concentrarnos en la oración pueden variar de una persona a otra, por lo que en vez de hablar de ellas, hablaremos de 7 cosas que nos ayudarán a no distraernos y poder concentrarnos a la hora de orar. Lo primero que nos ayudará a concentrarnos en la oración es leer un pasaje bíblico antes de orar. La lectura de la palabra de Dios siempre será un buen inicio para comenzar a poner nuestros pensamientos en orden y para que nuestra mente comience a ubicarse en las cosas celestiales. Una lectura, aunque sea corta, te puede abrir la inspiración y puede comenzar a atraer las palabras que te conecten con Dios. Salmos 119, versículo 169 dice, «Llegue mi clamor delante de ti. Oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra». Lo segundo que nos ayudará a concentrarnos en la oración es vigilar nuestros pensamientos. Cuando estés orando, ten siempre el cuidado de mantenerte consciente de los pensamientos que estás teniendo. Vigila tus propios pensamientos. Comprueba si tienen que ver con lo que estás orando. Si son pensamientos ajenos o con relación a otro asunto, abandónalos y reemplázalos por pensamientos que tengan que ver con la oración. Cuando oramos, somos fácilmente bombardeados con pensamientos que no tienen nada que ver con nuestra oración. Puede que aparezcan pensamientos de toda índole y no podemos descuidarnos porque se necesita solo uno para que perdamos nuestra concentración en la oración. Te mantendrás concentrado a medida que te mantengas centrado en lo que estás haciendo y no permitas que ningún pensamiento intruso te desvíe. Lo tercero que nos ayuda a mantenernos concentrados en la oración es cerrar nuestros ojos. Algo sencillo, pero muy importante en ocasiones. ¿Te has preguntado por qué generalmente cerramos nuestros ojos al orar? Los ojos o la visión es una de las cosas que nos permite el contacto con el exterior. La vista le permite a la mente tener claridad acerca de muchas cosas, pero en ocasiones se convierte en una fuente de distracciones al momento de orar, ya que nos hace divagar teniendo en cuenta que el ojo encuentra una fuente de distracción en cada cosa que ve. Para quienes orar con los ojos abiertos no representa ningún riesgo de distracción en la oración, no hay problema. Pero si las cosas que ves a tu alrededor no te permiten concentrarte en la oración, mi consejo es que cierres tus ojos al orar y así cortar todo contacto con lo externo y así podrás concentrarte en tu conversación con el Dios invisible. No es que cerrar nuestros ojos al orar sea una regla general, pero sí ayuda a aquellos que tienen problemas de concentración al orar o procuran orar sin estorbos. Al cerrar nuestros ojos, podremos concentrarnos con mayor facilidad con lo que hay en la mente y en el corazón. La cuarta cosa que nos ayudará a concentrarnos en la oración es cortar con conversaciones en nuestra mente con otras cosas.
Muchas veces comenzamos a orar y terminamos como teniendo una conversación, ya sea con nosotros mismos, con otros o con otra cosa y menos con Dios. Por esta razón es que es tan importante que sepamos que la oración es una conversación con Dios y solo con Dios. Si en la oración hablas contigo mismo, que sea para hacer lo mismo que hizo el salmista, exhortar a su alma a que espere en Dios. Salmos 42, versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No aceptes intrusos en tu oración. La oración es una conversación y comunión con el ser más importante que puede existir, quien se merece toda nuestra atención. Lo quinto que nos ayudará a concentrarnos en la oración es no dejar que los asuntos pendientes te inquieten mientras oras, porque lo más probable es que termines pensando en ellos. Una cosa es que tengamos asuntos pendientes, tareas inconclusas o por realizar, un oficio por hacer, una persona que atender, una noticia que leer. Otra cosa es que permitamos que esto nos genere inquietud mientras oramos y comencemos a pensar que todo esto tenemos que hacer. Debemos entender que ante Dios y la oración, todo lo demás puede esperar. Primero siempre debe ser Dios, y esto lo demostramos cuando nada nos saca de nuestro lugar y hora de oración para irle a atender. Puede que tengamos cosas que hacer, y siempre será así, pero también debemos orar. Cuando vayas a orar, asegúrate de que lo demás puede esperar y debe esperar. No pienses en ello mientras oras. Recuerda que habrá suficiente tiempo después para atender toda tarea y todo asunto pendiente. Es más, hay asuntos que es mejor atender después de haber orado y buscado en Dios la dirección necesaria. Nada es más importante que Dios y que tu bienestar espiritual. Ora tranquilo, ora sin afanes y ora con dedicación. Lo sexto que nos ayudará a concentrarnos en la oración es mantener en la mente o anotar, si esto es posible, aquellas cosas por las que queremos orar. Escucha bien lo que te voy a decir. Nuestra oración debe ser espontánea, sincera, no mecánica, pero también debe ser ordenada y coherente. La Biblia dice que nuestra oración debe contener ruego, súplica, peticiones y acciones de gracias. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cristo le enseñó a orar a sus discípulos de manera ordenada en Mateo capítulo 6 versículo 9. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Daniel capítulo 9 versículos 1 al 19 hay una oración con un orden y una coherencia extraordinaria. Todos debemos tener bien claro por qué cosas vamos a orar al momento de hacerlo, o de lo contrario, comenzaremos a divagar o pensar en otras cosas. No es pecado que anotes aquellas cosas que quieres que no se te olviden en el momento de hablar con Dios. Ordena tu oración, ten en ella adoración, acciones de gracias, peticiones, súplicas, llanto, alegría, y no te olvides de disfrutar el tiempo que pasas con Dios. Y lo séptimo y último que nos ayudará a orar concentrados es orar de tal manera que te puedas escuchar, ya que así sabrás lo que estás diciendo. Aclaro, no es que todos tengan que escuchar, tampoco que siempre tengas que escucharte, pero si estás teniendo dificultad para concentrarte en la oración o estás distraído, ora de tal manera que tú mismo te escuches y así podrás ser un poco más consciente de tu oración. Sabrás que estás aquí y no en otro lado, si estás diciendo cosas coherentes o incoherentes, o si lo que dices tiene que ver con Dios o no. Y sobre todo, si te escuchas, sabrás si estás realmente orando. Mi deseo es que mañana ores más y mejor que hoy, que no tengas ningún problema al momento de sumergirte y disfrutar de tu momento con Dios. Por tal razón, he querido traerte este mensaje.
a la vez creyendo que Dios puede ayudarte en todo esto con el poder de su Espíritu Santo. Recuerda que si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con aquel que creas que lo necesita y así también apoyarás este ministerio. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas el aviso en el momento que subamos nuevo contenido. No olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.